Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Muy buenas tardes, profesor Julián Camilo Biancha. El profesor Iván Enrique Sanabria, por motivos de fuerza mayor, no nos va a poder acompañar esta noche. Y agradezco la participación, la asistencia de los estudiantes que hasta el momento han ingresado. Tal vez la primera indicación que les voy a hacer es que por favor registren la asistencia. Recuerde que tienen que hacerlo en plataforma y que hay que hacerlo para que la plataforma registre la asistencia y se le puedan asignar los respectivos puntos. Sabemos que la primera, no, hoy no, en las web no tenemos puntos, pero tampoco tenemos registro de asistencia. Nosotros tenemos, pero vale la pena recordar que a los CIPAs de curso y a los CIPAs de primera matrícula registren la asistencia en la plataforma. Bueno, quiero oírlos. ¿Cómo va ese avance de exploración de esta tarea 4, unidad 3? Pedro, ¿nos va a decir algo? Buenas noches, profe, y buenas noches, Buenas compañeros. noches, Pedro. Sí, ahí estuve mirando, haciendo el resumen de la actividad, lo que toca que hacer. Se trata del mercado, ¿no? Oferta y demanda, Sí, del señor. trabajo 4. Sí, señor. En el tema, o sea, como para tener claro, mi profe, no sé, me aclara un poco los conceptos, ¿no? Que de eso se trata. Sí. Sí, Demanda es cuando compra, o sea, demanda, o sea, las personas que adquieren el producto, y oferta es lo que hace la empresa, ¿no? Que es ofertar sí, cierto artículo, producto, se refiere a eso, ¿no? sí. Y Pero bueno, demanda es la familia, lo que hace la familia que es demandar, ¿no? correcto, sí. Eso lo aprendimos cuando diseñamos los diagramas del flujo circular de De la flujo economía. circular, ajá. ¿Sí? Ahí empezamos, porque Los agentes del Estado. como les he venido diciendo, las tres unidades del curso van encadenadas. Esa parte inicial que vimos cómo es la estructura de la economía, cómo, quiénes son los agentes, los factores de producción. Hablamos de que estamos en una economía capitalista que conoce como una economía de mercado porque la, la manera como interpretamos nosotros lo que es la ciencia económica, que es cómo a partir de unos recursos limitados trata las sociedades de satisfacer las necesidades de bienes y servicios y que en una economía como la nuestra capitalista, pues las empresas tienen esa función, producir bienes y servicios y las familias son los que al necesitar satisfacer sus necesidades demandan los bienes y servicios. Y alrededor de eso es que se da todo el desarrollo de la economía en las funciones de empresa y familia, pero también en la función del Estado, que como lo vimos en la tarea anterior, es una función de regulación, de corregir fallas del mercado, de la normatización para que la economía funcione, de las buenas decisiones que tome el Estado para dinamizar la economía y haya un crecimiento económico que no es otra cosa que cada vez se produzca más y cada vez las familias tengan capacidad de consumir más. Y entonces ahí, obviamente, en ese tema de macroeconomía, eh, está la suma de lo que es la microeconomía, está la suma del ejercicio que hacen las empresas y las familias. Hay alguien con el micrófono abierto. Bueno, Diana Carolina, ¿nos va a comentar algo? Buenas tardes, profesor. Yo estuve viendo la guía y los anexos. Como decía el compañero, habla de la oferta y la demanda y se van a ver como plasmados en unos gráficos. Entonces yo estaba viendo como en el eje vertical, bien ubicado lo que es el precio, y como en la parte horizontal las cantidades.
Entonces, por ejemplo, entre más costoso sea un producto, menos personas van a demandar el mismo. Y al revés, entre más barato, puede que más personas vayan a consumir ese producto. Y hay variantes, hay como factores que hace que varíe la oferta y la demanda. Entonces, como los ingresos de las personas o también hay bienes sustitutos. Entonces, dependiendo de eso, va a variar como que la gráfica se mueva para la derecha o para la izquierda, algo así. Sí, sí, ya tiene unas nociones muy ciertas de lo que son la ley de la demanda, la ley de oferta alcanzaba a exponer lo que es la ley de demanda, ¿sí? Y que hay otros factores que alteran la ley de demanda porque con la ley de demanda la cantidad de demanda está determinada solo por el precio, pero cuando entran otros factores, ya las cantidades de demanda no están determinadas solamente por el precio, sino por esos factores. Muy bien. Cristian, ¿qué nos va a comentar? Buenas noches, profe y queridos estudiantes. Para comentar lo que dijo mi compañera Diana, este, más bien esto también depende al producto que esté elevado de precio. Por ejemplo, cuando nos suben al arroz, todo el mundo enseguida comenzamos a demandar ahí. Entonces, eso también depende en el producto que esté bastante elevado el costo. Digo yo. Sí, creo interpretar que cuando un producto sube de precio, normalmente sube es porque o se está escaseando, no hay suficiente oferta, o hay demasiada demanda. Y que entonces nosotros, para poder contrarrestar los efectos de eso, nos pasamos a consumir un producto sustituto. Y esa también es una de las razones por las cuales eh, ciertos bienes dependen, la cantidad de demanda de ciertos bienes dependen de los precios de los bienes sustitutos o complementarios. Muy bien, Cristian. Yo, este ejercicio de lo que ya han ido averiguando, para mí es muy importante porque me dice que ya han estado eh, afrontando los recursos de aprendizaje de manera oportuna. Hace apenas 2 días inició esta actividad. Ustedes, de hecho, ya tienen unos materiales ya de lectura y de estudio, que son los referentes bibliográficos, y al igual que un material de apoyo que ya se les ha ido compartiendo en los foros y a través de los correos. Entonces, los felicito que hayan ido ya, por lo menos teniendo la lectura de qué se trata el tema, la lectura de la guía, y seguramente, por lo que me han dicho, ya tienen también alguna lectura avanzada de ese material de apoyo que los va guiando. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque les va a permitir hoy de manera más fácil comprender y aprender aún más y profundizar con la exposición que vamos a hacer del tema de la unidad 3 para que puedan desarrollar la tarea 4. Bueno, quería hablar un poquitico a manera de retroalimentación. Ustedes ya todos tienen la calificación de la tarea 3 de la unidad 2. En general, quienes la presentaron en su gran mayoría les fue bien. Pero hay alguna observación que yo sí quisiera hacer. La, digamos que la metodología nuestra en la universidad nos habla del aprendizaje autónomo. Y el aprendizaje autónomo quiere decir que yo soy responsable de mi propio aprendizaje. Que si yo estoy matriculado en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, ¿sí? Y mi interés, el motivo, el objetivo por el cual estudio es para aprender y tener unos conocimientos que me permitan más adelante cuando me titule ser muy competitivo en el mercado laboral. Para eso tengo que aprovechar todo el aprendizaje posible. Porque muchos estudiantes han venido recurriendo a estrategias que no son de aprendizaje, pero que son efectivas a la hora de la calificación y aprobación de los cursos, ¿sí? Eh, si bien tenemos un recurso de supervisión de copia y pegue, que es el Turnitin,
este no es muy efectivo a la hora de identificar aquellos trabajos que son elaborados por el chat GPT, por la inteligencia artificial. Y es algo que en la revisión que hemos venido haciendo de la calificación hemos detectado. Lo detectamos por el lenguaje, lo detectamos por las fallas y pequeños errores que uno ve en los trabajos. Lo detectamos porque inclusive muchos estudiantes le han pedido al ChatGPT que le elaborara las gráficas del PIB y eso. Y la manera como se ve la elaboración de la gráfica, puede uno darse cuenta que no fueron elaborados en Excel por el estudiante, sino por ChatGPT. Y como el aprendizaje es autónomo, quienes utilizan esas herramientas no están aprendiendo. Tal vez están aprobando, pero no están aprendiendo. Y ya eso es una responsabilidad de cada uno a la hora de salir a competir en el mercado. Muchas veces los estudiantes me dicen, profe, es que no consigo empleo. No sé, no consigo y los empleos no duro, ¿sí? Y cuando yo le digo, y a conciencia, con corazón en la mano, usted fue buen estudiante. Profe, pues algunos trabajos me lo hicieron, pues, yo a veces no tenía tiempo y a veces le ofrecen a uno que se los hacen y todo. Y ahí está el resultado. Está el resultado que usted tiene un título, pero cuando va a las empresas, en la empresa después de un corto periodo le dicen, no, usted no sirve porque no ha aprendido. Es más, le dicen de qué universidad salió, no de la UNAD. Y tal vez el comentario que hace ese empleador, ese empresario es, ¿qué universidad tan mala? ¿Cómo está titulando estudiantes con esos aprendizajes tan bajos? Entonces, era una anotación aquí al margen, porque de verdad que si no fueron la mayoría, sí encontramos muchos trabajos que están siendo utilizados a través de otras estrategias de que aparentemente el trabajo está bien, van a obtener seguramente una calificación aprobatoria, pero el aprendizaje, que es a lo que vinimos, a lo que nos movió estudiar una carrera, no se está logrando. Es una reflexión que les dejo. Bueno, vamos entonces a mirar. Recapitulemos. Unidad 3. ¿A qué teoría de la economía corresponde esta unidad? ¿Quién me dice? Tema de la unidad 1, ¿no? División de la economía. Cristian. Profe, en ese caso la microeconomía. La microeconomía. Sí, recordemos que cuando hablamos de la visión de la economía positiva son los hechos que ocurren y que se describen a través de estudios, de investigación, pero que esos hechos pueden tener una connotación de las esferas de la empresa y la familia o puede tener una connotación de los agregados nacionales. Y de ahí entonces nosotros los podemos enmarcar que la microeconomía es la que estudia estos hechos cuando se trata de empresas y familias, y recordemos que el mercado se hace entre empresas y familias. Y que cuando son los de los agregados nacionales, entonces ya la teoría macroeconómica, que fue el tema de la anterior unidad, los grandes agregados nacionales. Entonces ahí vamos ubicando que ya desde hace cierto tiempo, cuando vimos la unidad 1, ya sabíamos que eran aquellos temas que le competen a la micro y cuáles son los temas que le competen a la macro. Y ya podemos ubicar, decimos, esta unidad es de la microeconomía, como lo acaba de corroborar el compañero. Y obviamente, como es de la microeconomía y la familia y las empresas, entonces también nos ubicamos, como nos dijo la otra compañera al principio, Diana Carolina, que es aquellas en que las empresas son los que ofrecen bienes y servicios, y ya tenemos ahí la referencia de uno de los dos términos, la oferta, y que las familias son las que consumen bienes y servicios, y está el otro elemento que es la demanda. Pero cada una de esos dos elementos que confluyen en el mercado,
tanto los que ofrecen como los que demandan, ¿sí? Tienen unas características propias y diferenciadas en su comportamiento en el mercado. Y con eso es que vamos a recordar e iniciar. Voy a compartir la presentación. Le ruego al profe Julián, de pronto, si hay alguna pregunta en el chat. La idea es que en algunos momentos pues voy a abrir preguntas. Algunos contestarán a través de su micrófono, otros lo harán a través del chat y de pronto el profe Julián nos ayuda con dar respuestas en el chat. Bueno. Claro que sí, profe. Bueno, aquí está la presentación. Les recordamos el tema del flujo circular, las familias y las empresas, ¿sí? Que tienen esa función. Empresas producir bienes y servicios, familias consumir bienes y servicios. Pero a su vez, recordemos que las empresas, las familias también ofertan bienes y servicios y las empresas demandan, ofertan factores de producción y las empresas demandan factores de producción, pero nos vamos a centrar en el mercado de bienes y servicios. Profe, Bueno. ya. Ya. Entonces de eso hablamos, retomando lo que acabamos de decir, que el flujo circular de la economía, si bien parecía como un ejercicio fácil de un dibujito, y yo lo decía en su momento, es el esquema de cómo funciona la economía a nivel de cada una de las situaciones que a diario vivimos, todas los agentes de la economía como familias o los agentes como empresas. Cada vez que un empresario vende un producto, que un tendero en un almacén vende un champú, una gaseosa, ahí hay economía. Cada vez que nosotros compramos, adquirimos algún bien o servicio, ahí es la economía. Y que la economía se nutre y todo su accionar está en los miles de millones de situaciones que diario vivimos. Y lo vimos es a través del mercado. Hablemos de la demanda. Sabemos bien, ya acabamos de explicarlo y los aportes de los estudiantes, que el agente que interviene en la demanda es el agente de familias, que somos los que consumimos bienes y servicios. Y que hay un comportamiento, como lo dijo Ana Carolina, ¿sí? Que es que si los precios suben, nosotros demandamos menos cantidad de bienes. Y si los precios bajan, demandamos más cantidad de bienes. Y eso es la ley de demanda, ¿sí? Pero la ley de demanda tiene digamos que un criterio para que se cumpla, y es que no intervenga ningún otro factor de los que hay en la economía para que ese comportamiento se dé, ¿sí? Todos sabemos que cuando hay abundancia de algún bien, los precios bajan, consumimos más bienes. Y al contrario, si un determinado bien o servicio se escasea y sube de precio, nosotros compramos menos o demandamos menos cantidad de bien. Por eso es que la definición correcta es que las cantidades de demanda están en función de los precios. Están en función porque esas cantidades aumentan o disminuyan, es decir, varían, sea hacia aumentar o a disminuir, varían, sí, varían los precios. Y ahí hay una relación inversa en esas dos variables, variable precios y variable cantidad. Y cuando hablo de función, entonces empieza a tener sentido por qué en el ejercicio me dan a mí dos funciones algebraicas. Como ustedes pueden ver en el anexo, las
cantidad de demanda y la cantidad de oferta se representan siempre a través de funciones algebraicas para determinar, por ejemplo, el equilibrio del mercado. Y ya vamos a hablar de qué es el equilibrio del mercado. Cuando nosotros empezamos a esquematizar, a resolver esas cantidades de demanda en función de los precios, ¿sí? Podemos tener unos resultados que los podemos inicialmente tabular para posteriormente realizar una gráfica y gráficamente conocer cómo es la, la oferta y la demanda, el comportamiento de la demanda. Pues siguiendo esa ley, si nosotros miramos esta tablita que hay aquí al lado derecho, a medida que los precios van subiendo, las cantidades demandadas van bajando. Y una tabla de esas, con esas dos variables y con esas cifras, ¿sí? Nos va a dar a la hora de ir a graficar una gráfica que tiene la curva de la demanda tal y como lo ven ustedes en la imagen. Porque una de las cosas que me llamó la atención en la anterior es la dificultad que ustedes tienen para graficar, a pesar de los tutoriales que se les envió, ¿sí? Encontré y muchas de las preguntas que uno resolvía en la retroalimentación antes de la entrega de la tarea de los estudiantes era que exponían sobre la dificultad de saber graficar. Y ahorita vamos a tener que volver a graficar. Entonces, una gráfica es la sucesión de unos puntos. Y cada punto tiene, digamos que dos coordenadas, que en este caso es precio y cantidad. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que el precio es de 1 peso, la otra coordenada de ese punto, ¿cuál será? La coordenada de cantidad. 8, ¿sí? Un punto siempre tiene dos coordenadas en una gráfica de este plano cartesiano, ¿sí? Y lo mismo, 1.5, la otra coordenada, que es la de cantidad, es cantidad 6. ¿Sí? Esto es importante tenerlo presente porque cuando nosotros vayamos a resolver los ejercicios, uno va a hallar en el equilibrio del mercado el punto de equilibrio, que es un punto. Y un punto tiene dos coordenadas, precio y cantidad. Pero yo con ese solo punto, yo no puedo tener una curva. La curva es una sucesión de puntos. Entonces voy a tener que hallar por lo menos otro punto para poder trazar la curva de un punto a otro. Entonces, tengamos en cuenta eso. Un punto consta de dos coordenadas que en este caso son precio y cantidad. Y entonces esa es la imagen de cómo se comportan los diferentes puntos al unirlos, la curva de demanda. Importante es que la ley de demanda se cumple sí o sí mientras no intervengan otros factores de la economía. Eso se le conoce técnicamente, especialmente para los estudiantes de economía, como el término de ceteris paribus, que significa todo lo demás permanece constante. Bueno, entendida qué es la ley de demanda, vamos entonces a mirar, ¿sí? Que cuando un punto se desplaza a lo largo de la curva, es porque solamente ha influido el precio. Si yo bajo el precio, ¿sí? La cantidad seguramente va a ser mayor porque lo sabemos por ley de demanda. Y entonces pasamos del punto A al punto B y esto se conoce como desplazamientos de la curva a lo largo de la curva de demanda y no desplazamientos de la curva a la demanda, que es cuando intervienen los otros factores. ¿Cuáles son los otros factores? Estos son a los que se refirió también Diana Carolina al principio. Que además de que en la ley de demanda las cantidades de demanda están en función del precio, también están en función de otros elementos. ¿Cómo qué? Como los ingresos de los consumidores, como los precios de los bienes relacionados, que pueden ser bienes sustitutos o bienes complementarios. Puede estar
también determinar esa cantidad de demanda por los gustos y preferencias y algo bien importante por las expectativas políticas, sociales y económicas. Veamos un poquito en detalle cada una de esas otras variables que rompen la ley de demanda, pero que hacen que la curva de demanda se nos desplace. Por ejemplo, los ingresos. Cuando los ingresos de los consumidores aumentan, ¿sí? Hace que se rompa la ley de demanda, porque a pesar de que puede que un bien suba de precio, si los ingresos suben, va a haber más demanda. Dice, pero ¿cómo? Si es que cuando los precios suben, la cantidad de demanda debe bajar. No porque los ingresos de los consumidores no dejan que se cumpla la ley, porque hay capacidad adquisitiva y entonces va a aumentar la demanda a pesar de que los precios hayan bajado. Por eso es que se dice que solamente cuando dependen o están en función del precio, se puede hablar que es una ley. Y esa ley ya no existe cuando intervienen otros factores como los ingresos. Igual, los ingresos llegan a disminuir, ¿sí? Va a disminuir las cantidades demandadas y la curva de demanda también se va a desplazar. Cuando esa variable, ingreso o cualquier de las otras variables, hacen que haya más demanda, la curva de demanda se nos va a desplazar hacia la derecha. Pero cuando hacen que haya menos cantidad de demanda, la curva de demanda se nos va a desplazar a la izquierda y ahorita vamos a ver cómo es el desplazamiento de la curva. Esta otra variable también hace que se determinen las cantidades a demandar. Yo tengo que estar saliendo porque cuando siento unas alarmas tengo por acá personas pidiendo permiso para entrar. Profe Julián, ¿tiene atributos para darle entrada a los que van llegando o no? No, no, profe. Si quieres me puedes dejar de confitrión y... Y voy a ver si me acuerdo cómo es que yo lo puedo convertir aquí en los tres punticos, Sí, señor. Convertir en moderador. convertir en moderador. Listo, para no tener que yo abandonar la presentación. Listo, profe, con gusto. Ok, bueno. Y hablábamos entonces que otro de los determinantes son los precios de los bienes relacionados. Esto de pronto le va a parecer complejo, pero es muy sencillo. Hay bienes que su demanda aumenta o disminuye porque su bien complementario o su bien sustituto puede subir o bajar los precios. ¿Alguien que tenga idea me podría explicar cómo es eso? Por ejemplo, con los bienes sustitutos, como un bien aumenta o disminuye la demanda porque su bien sustituto aumenta o disminuye los precios. Profe, si no Sí, estoy mal, creo que ustedes pusieron un ejemplo con la gaseosa. Cuando productos se parecen, creo que son productos sustitutos, ajá. las personas compran el producto que tenga un mejor precio, bajando la demanda del otro producto parecido, porque las personas siempre van a buscar comodidad en su bolsillo. ¿Sí me hago entender? Sí. Bueno, supongamos la gaseosa. ¿Cuál sería el bien sustituto de la gaseosa? Por ejemplo, dos marcas Pepsi o Coca-Cola son parecidas. No, porque es otra gaseosa. Un bien sustituto pueden ser los jugos en botella o en cartoncito, ¿sí? Yo puedo sustituir la gaseosa por los jugos, no Los, gaseosa ju- por gaseosa. los jugos Hit, Entonces, profe, los que puede vienen en ser cajita. un jugo de cajita. Entonces, supongamos que cuando sube el precio del jugo Hit, la cantidad demandada de gaseosa aumenta o disminuye. Aumenta. Aumenta, porque al subir los precios de los jugos, la gente dice, no, yo prefiero comprar gaseosa que está más barata y aumenta la cantidad demandada. Y lo contrario, si el precio de los jugos Hit disminuye, ¿qué pasa con la cantidad demandada de gaseosas? Baja.
baja porque la gente compra más jugos y porque baja los de precio y baja la cantidad de demanda de gaseosa, ¿sí? Ese es un buen ejemplo, ¿sí? Eh, nosotros a veces en los libros encontramos otro ejemplo que tiene que ver con los autos y las motos, que son sustitutos. Entonces, si sube el precio de las motos, aumenta la demanda de los vehículos, de los automóviles. Pero si los precios de las motos bajan, entonces también baja la cantidad de demanda de vehículos porque la gente compra, al estar más baratas, compra más motos y menos vehículos. Entonces ahí, cuando esa relación se da entre productos sustitutos, hay una relación directa. Si los precios de un bien sustituto bajan, las cantidades demandadas del bien relacionado también bajan, pero si los precios del bien sustituto aumentan, las cantidades del bien relacionado con ese bien también aumentan las cantidades de demanda. Ahora con los complementarios, un ejemplo. El ejemplo de los complementarios no podría ser a la hora de comprar una moto, necesita otros bienes como cascos, papeles. Bueno, digamos que motos con bien complementario, casco, pueden ser llantas, pueden ser la misma gasolina. Entonces, ¿qué pasa cuando el precio de las llantas de moto sube con la cantidad de demanda de motos? Pues eso bajaría la demanda de motos. Entonces baja la demanda. Si los precios de un bien complementario de las motos que son las llantas aumentan de precio, la cantidad de demanda de motos, ¿sí? Si aumenta de precio, la cantidad de demanda de motos baja. La gente compra menos motos porque es más costoso mantenerlos. Lo mismo pasa con otros complementarios como la gasolina, como los seguros, ¿sí? Aquellos bienes que para ser usados necesitan de ese complemento. Y entonces ahí vemos que hay una relación inversa. Ese es digamos que una clave para entender eh, in- cómo se comportan las cantidades demandadas de un bien frente a los precios de su bien relacionado a sustitutos. Los sustitutos es la relación directa y los complementarios es una relación inversa. Y así podrías poner muchísimos ejemplos de bienes o servicios que tienen sustitutos o que tienen complementarios. Esto es para efectos de que tenemos que comprender cómo un mercado que se mantiene en equilibrio, al entrar en incidencia uno de estos factores, hace que se rompa el equilibrio desplazando la curva. En este caso hablamos de la demanda. ¿Con qué lo relaciono yo? Con uno de los ejercicios que ustedes van a desarrollar, que es el ejercicio. El primer punto son definición de los conceptos, el segundo punto es hallar el equilibrio, el tercer punto los excedentes, el cuarto punto tiene que ver con los desplazamientos de las curvas. Entonces ahí, para entender y analizar el resultado del ejercicio, porque les piden un análisis, ¿sí? Es que van a relacionar con este concepto que están entendiendo y comprendiendo. Obviamente los gustos y preferencias es otra de las determinantes de que aumenten las cantidades demandadas, ¿sí? Por ejemplo, salida al mercado de un nuevo equipo de celular. Hoy me estaban comentando que iPhone está preparando un móvil, un teléfono celular que viene ya con IA integrada, que va a ser disque la locura. Imagínense ustedes todo lo que se podrá hacer a través del móvil con inteligencia artificial integrada. Entonces, cuando aparecen este tipo de elementos, un nuevo tecnología en televisión, cualquier cosa que genere ese boom publicitario, porque el marketing, que es otra de las
grandes ciencias de la economía, el marketing, que hace que se mueva la economía por este factor de gusto y preferencias, también incide. Así suban de precio el gusto por algo, a veces la gente demanda mucho más sencillamente porque se pone de moda, porque nos gusta mucho, ¿sí? Y la última variable que hace que determine las cantidades demandadas de bien o servicio son como las expectativas políticas, sociales y económicas. Porque esas expectativas hacen que la gente compre más o compre menos, ¿sí? Eh, una economía que se ve que va mal, nos dice hay que ahorrar porque esto se va a poner mal la economía y de pronto se va a afectar mucho los empleos. Y entonces, si yo quedo sin empleo, entonces yo prefiero dejar de comprar, dejar de viajar, todo lo que no necesito suntuoso, no lo voy a comprar, voy a aplazar el cambio que yo iba a hacer de electrodoméstico, voy a aplazar el viaje que tenía porque voy a guardar la plata y demando menos cantidad de bienes y servicios porque hay una expectativa de que la economía va a estar en crisis. Y lo contrario, la economía va a ser muy pujante, hay muchas expectativas, yo creo que los ingresos me van a aumentar, entonces eso hace que también aumente la cantidad de demanda de bienes y servicios. Expectativas políticas que van de la mano con la economía. La economía y la política siempre van de la mano, no pueden ir una por un lado y otra por el lado de otra. Las dos son un matrimonio indisoluble, ¿sí? Y en el medio están las expectativas sociales, que también por ejemplo, se anuncia un paro, cierre de una vía, una toma de una carretera, ¿sí? Esa es una expectativa social. Inmediatamente hace que las familias empiecen a aprovisionarse porque no van a entrar ni huevos, ni carne, ni artículos de aseo. Y entonces aumenta la cantidad demandada por una expectativa social que se va a presentar. Entonces, todos estos son factores que intervienen en las cantidades de demanda. Ahora, cuando intervienen esos factores, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre esto, que la cantidad demandada, si mejoran los ingresos, si las expectativas sociales son buenas, si hay una gran expectativa por una campaña publicitaria de marketing que se pone de moda un producto, ¿sí? Si los precios de un bien sustituto o bien complementario favorecen que haya más cantidad de demanda, nuestra curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha. Y por el contrario, si hay unos factores que inciden negativamente sobre la demanda, sobre la cantidad de demanda, se nos va a desplazar la curva de demanda hacia la izquierda. Menores ingresos, unas expectativas negativas en lo social, en lo económico, en lo político. No hay gustos o preferencias por determinados bienes y servicios. En fin, cualquiera de esas que acabamos de ver, lo que ocasiona es que se haya o se presente un desplazamiento de la curva de la demanda. Hasta ahí podíamos saber que ya definimos qué es la demanda, cómo se comporta la demanda mientras no intervengan unos factores y que esos factores son ingresos, precios de bienes relacionados, gustos y preferencias y expectativas sociales. Hasta ahí tenemos esos conceptos claros, comprendidos. ¿O hay alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Hasta ahora, claro, profe. Perfecto. Ahora vámonos con el otro elemento del mercado, la oferta. Entonces, la oferta ya sabemos que está en función del agente económico empresa, que son las que producen bienes y servicios y obviamente los ofertan en el marco de un mercado de bienes y servicios. ¿Y ese comportamiento cómo será? Las cantidades de oferta estarán en función de los precios. ¿De qué modo? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir la pregunta? Cuando uno es un empresario, ¿sí? La cantidad de productos que ofrece
al estar en función con los precios, ¿cómo sería ese comportamiento? ¿Cuándo produce más? O sea, ¿cuándo oferta más o cuándo oferta menos bienes y servicios como empresario? Cuando suben el precio de los productos. Oferta más, oferta menos si suben los precios. Oferta más. Oferta más. Sí, señor. ¿Por qué? Si los precios son favorables, yo trato de vender más. ¿Sí? Mi ecuación de ingreso dice que el ingreso es igual a cantidad por precio. Y entonces mi ingreso sube porque si los precios suben, yo vendo más cantidades y mi ingreso sube. ¿Sí? Y es obvio. Y al contrario, si los precios de un bien bajan, yo no me siento muy motivado a producir y a ofertar. Y entonces si los precios bajan, yo oferto menos. Ahí hay una relación directa. Acordémonos que la relación precio-cantidad en la demanda era una relación inversa. En la oferta la relación es directa. Y cuando hablamos que las cantidades de oferta están en función de los precios, pues lo mismo que expliqué para la demanda. Hay unas, se esquematizan a través de funciones algebraicas y que a medida que nosotros en esa función que ustedes pudieron ver, que hay una incógnita que es P, precio, porque es el que va a variar y hace que el resultado de la cantidad obviamente varían, ¿sí? Entonces, para el ejemplo, cuando los precios van aumentando de 0 hasta 3, las cantidades también van aumentando. Eso es lo que nos dice la ley de ofertas. Si los precios suben, se oferta más. Si los precios bajan, se oferta menos. Mientras no intervengan otros factores. Mientras no intervengan otros factores. Hay un micrófono por ahí abierto. Por favor. Pues mientras no intervengan otros factores. Igual que la demanda tiene su condicionante. La ley de oferta, entonces tiene su condicionante para que se cumpla. Y al ir al desarrollar las funciones algebraicas de la oferta y convertir los valores de los resultados de esas cantidades, tenemos una tabla que al graficar y unir los diferentes puntos nos va a dar una curva. Si ve que está en sentido contrario a la curva de demanda, por la misma relación, en la relación inversa, la curva de demanda, digamos que recordémosla de pronto por acá, yo, es que se me pierde la... Recuerda que la curva de la demanda era esta. Ahora tenemos la curva de la oferta, que está en sentido contrario, ¿sí? Por las relaciones que hay. Bueno, entendida que ley de oferta. Ley de oferta nos dice, a mayor precio, mayor cantidad ofertada, a menor precio, menor cantidad ofertada, siempre y cuando no intervengan otras variables. ¿Y cuáles son esas otras variables? Bueno, también la oferta también se puede desplazar a lo largo de la curva de oferta de ese punto, porque a menor precio se va a ofertar menos cantidad y a mayor precio se va a ofertar más cantidad, pasando, por ejemplo, del punto A al punto B. Y eso es desplazamientos a lo largo de la curva de oferta. ¿Cuáles son los otros factores? Ya sabemos que cuando solo está en función del precio, perdón, cuando está en función del precio, es la ley de oferta. Pero cuando intervienen otros factores, como el precio de los factores productivos, el precio de las materias primas, la tecnología existente y también las expectativas políticas, sociales y económicas, nos determinan que haya más o menos cantidad de oferta. Es obvio que, ¿recuerdan cuáles son los factores productivos? Unidad 1. Tierra, trabajo, capital y tecnología. Correcto. Esos son los factores productivos. Entonces, para un empresario, que es el que hace la oferta,
Si el precio de un factor cualquiera de ellos, supongamos trabajo, disminuye el precio del factor trabajo, ¿sí? La cantidad de oferta va a subir o va a disminuir. Disminuye. Ah, si me sale más barato producir porque la mano de obra me cobra más barato, entonces voy a ofertar menos cantidades. Eso es lo que me quiere decir. ¿Es correcto? Si a mí me sale más barato producir y si quiere decir que voy a ganar más, entonces voy a ofertar, voy a producir menos. No va a producir más porque la mano de obra está económica. Al contrario, sí. Ah, sí, señora, ¿sí ven? Entonces, si a mí un factor de productivo que es elemento de mis costos baja de precio, yo me animo a producir más porque voy a ganar más. Pero al contrario, si sube de precios, si me suben de precios, otro de los factores, por ejemplo, capital, es que es el alquiler de los camiones con que transporto la mercancía o a una maquinaria que tengo en alquiler o una bodega que alquilo. Si ese factor me sube a mí de precio, quiere decir que me salen más altos los costos de producción y yo entonces no produzco, no aumento la cantidad producida. Muchos dirán, no, pues sube los precios, pero cuando uno sube los precios, ¿sí? Puede salir de la competencia, porque la competencia puede tener precios más baratos. ¿Por qué? De pronto porque tiene sus propios factores y no incluyen mayores costos. Entonces, sencillamente la teoría económica nos dice que si los factores de producción aumentan, disminuimos la cantidad a ofrecer. Pero si los factores de producción bajan de precio, aumentamos las cantidades de oferta. Lo mismo pasa con las materias primas, ¿sí? Todavía mucho más diciente. Si nuestras materias primas, nuestros insumos en procesos que son de fabricación, procesos que son de transformación, suben de precio, ofertamos menos. Y si bajan de precios, ofertamos más. La tecnología es existente también, porque tener acceso a tecnologías quiere decir que vamos a hacer mucho, nuestra productividad va a aumentar y nuestros costos van a bajar. Entonces, tener acceso a mejores tecnologías hace que produzcamos más, pero si no tenemos o tenemos unas tecnologías obsoletas, hace que ofertemos menos cantidad. Y juega las expectativas políticas, sociales, económicas, tal como jugaban en la demanda. Unas expectativas, hoy decían que la situación fiscal en este momento del gobierno que no era tan clara, tan buena, que había que apretar y que habían, decían hoy algunos analistas, habían, digamos que signos de incertidumbre en la economía y había bajado, según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, había dejado bajado la inversión extranjera en Colombia. Entonces, esas expectativas políticas hacen que haya más o haya menos oferta, porque un empresario ante una incertidumbre económica, ante una incertidumbre social, ante una incertidumbre política, ¿sí? Se anima a producir más o a producir menos dependiendo de esa incertidumbre, porque hay expectativas positivas, pero puede haber incertidumbres también negativas que hacen que se oferte más o se oferte menos. Cerramos capítulo de demanda, cerramos capítulo de oferta. Ya sabemos cómo se comporta la demanda y cómo se comporta la oferta desde el punto de vista de lo que es la ley. Ya sabemos que esa ley se cumple siempre y cuando no intervengan ciertos factores. Ya conocimos cuáles son esas variables o factores que alteran el equilibrio y que hacen que se presenten desplazamientos en las curvas de demanda y oferta cuando intervienen esos factores. Esta es como la representación gráfica también de cómo la oferta aumenta cuando bajan los precios de los actores productivos, cuando bajan los precios de las materias primas, cuando hay buenas expectativas, ¿sí? Aumenta la cantidad. Pero cuando es lo contrario, entonces nuestra curva de oferta se va a desplazar a la izquierda, disminuyendo la cantidad ofrecida. Ahora, nosotros tenemos, porque
Nosotros tenemos claro que las cantidades de demanda y las cantidades de oferta varían en función de la variación de los precios. Acabamos de hacerlo. Si yo tengo una tabla de la demanda en la que los precios van subiendo de 0 a 6, las cantidades demandadas van a ir disminuyendo. Lo aprendimos por ley de demanda. Si suben los precios, demandamos menos. Y aprendimos por ley de oferta que si suben los precios de 0 a 6, ofertamos más. Vamos a ofertar de 0 a 30 en la medida en que van subiendo esos precios. Y a partir de ahí nosotros podemos trazar la curva de demanda, ¿sí? Podemos trazar la curva de oferta con esa tabla. Lo primero que notamos, ¿sí? Es que hay un cruce de curvas. ¿Qué creen ustedes que pasará ahí cuando se cruzan las curvas de oferta y demanda? Es el punto de equilibrio. Gráficamente es el equilibrio del mercado, ¿sí? Donde se cruzan las curvas de oferta y demanda. Si uno estudia los referentes teóricos de la microeconomía, nos dicen que gráficamente el cruce de oferta y demanda establece ese punto, el punto del equilibrio del mercado. Porque ahí es donde tanto los que demandan como los que ofrecen están dispuestos a intercambiar las mismas cantidades a determinado precio en común para los dos. Y esa es la definición del equilibrio del mercado, ¿sí? Más allá de la gráfica, la definición textual es aquel punto en donde tanto los que demandan como los que ofrecen están dispuestos a intercambiar las mismas cantidades a un precio en común. Así de sencillo es la definición de equilibrio del mercado. Para efectos del ejemplo, podemos ver que cuando el precio es de 0, se demandan 24 unidades. Obviamente es alta porque el precio no es nada, pero la oferta va a ser de 0. Nadie va a ofertar a 0 precios. Si el precio sube a 1, ¿sí? La demanda baja porque ya empezaron a subir los precios, pero la oferta empieza a subir porque ya hay un precio sobre el cual uno puede ofrecer. Si el precio sigue subiendo a 2, sigue disminuyendo la cantidad demandada y sigue aumentando la cantidad de oferta. Si sube a 3, tal vez hasta se ponen de acuerdo, pero si suben a 4, la cantidad de demanda, ahí se pierde otra vez el equilibrio, la cantidad de demanda disminuye a 12 y la oferta disminuye a 20 y así sucesivamente. Entonces es a punto donde tanto los que demandan como los que ofertan están dispuestos a intercambiar las mismas cantidades a determinado precio, sabemos ya qué es el equilibrio del mercado. Hasta ahí lo entendemos. Y lo entendemos porque cuando nosotros hacemos o resolvemos un ejercicio matemático, ¿sí? Partimos de una función de demanda y de una función de oferta. Que esa función de demanda me dijo que yo reemplazando los precios, cuando puse precio 3, en esa ecuación me dio cantidad de 15. Y que en la ecuación de la oferta, cuando puse precio 3, me dio cantidad de 15. Dije, oh, ahí está el equilibrio del mercado. A 3 pesos, las cantidades de demanda son 15 y las cantidades de oferta son 15. ¿Qué observan ustedes que pasa por encima del equilibrio del mercado y por debajo del equilibrio del mercado? Por encima hay sobreoferta. Por encima hay sobreoferta. Y por debajo sobre demanda, porque si vemos en la tabla, después de 15 hay ofrecido 20 y la demanda es de 12, o sea, es mayor la oferta. Y en lo que se cede la demanda, vemos que por debajo de 15 la demanda es de 18 y la oferta es de 10. Bueno, yo no sé cómo está viendo qué es por encima y qué es por debajo. Por encima de 15, ¿qué excede a cuál de las dos variables del mercado, la demanda o la oferta, excede a la otra? Por encima de 15. Oferta.
O sea, la oferta que es QDS 10 excede, es más grande que 18. No, no entendí lo contrario. Demanda. La demanda, porque 24 es mayor que 0. Ahí hay un exceso de demanda. 21 es mayor que 5. 18 es mayor que 10. Entonces, por encima del equilibrio del mercado, siempre vamos a ver que la demanda excede a la oferta. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que hay una sobredemanda del bien o servicio. ¿Sí? Obviamente por la variación que hubo en los precios. ¿Sí? Y por debajo del equilibrio, ¿sí? Hay una sobreoferta, ¿sí? Porque 20, cuando estamos a 4, se ofertan 20 y solo se demandan 12. El mercado está sobreofertado. A precio de 5, el mercado sigue sobreofertado, 25 sobre 9. Y a precio de 6, todavía más grande, 30 supera la oferta a 6 de demanda. Entonces vemos que cuando el, las dimensiones que se dan por encima del equilibrio, hablamos de un exceso de demanda y por debajo del equilibrio hablamos de un exceso de oferta. ¿Por qué es importante comprender eso? Porque ustedes tienen un ejercicio que les piden que hayan los excedentes. El excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Quién es el consumidor? El que demanda. ¿Quién es el productor? El que oferta. Entonces van a tener que hallar matemáticamente esas cantidades, pero para hallarlas matemáticamente tienen que primero haber hallado el equilibrio. Porque obviamente si yo no tuviera aquí 3, 15 y 15, no podría hallar el excedente de la demanda y el excedente de la oferta, porque ya lo dije, por encima de ese equilibrio es que hay exceso de demanda y por debajo es que hay exceso de oferta, pero tengo que tener ese equilibrio como punto de referencia hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por eso el ejercicio primero les pide hallar el equilibrio, ¿sí? Segundo, les pide hallar los excedentes, porque ya teniendo el equilibrio ya pueden hallar los excedentes. Pero esos excedentes los podemos hallar matemáticamente, que es muy complejo, porque tendríamos que empezar a hallar las cantidades de demanda o las cantidades de oferta, variando los precios de unidad en unidad. ¿Sí? Y en una ecuación que tiene unos números grandes sería muchísimas ecuaciones. Entonces, gráficamente nosotros, ¿cómo podemos hallar los excedentes? Muy sencillo. Ahí tenemos el equilibrio, que es a precio 3, cantidad 15, ¿sí? Y por encima del equilibrio del mercado, de esta línea punteada que va de 3 a 15, dijimos que es lo que está por encima de 3 y 15, es el exceso de demanda. Entonces ese es el excedente del consumidor, el exceso de demanda. ¿Sí? Y por debajo vamos a tener el excedente del productor, porque hay exceso de oferta por debajo de ese equilibrio. Y ya gráficamente podemos hallar el valor matemático. Supongamos que, o no supongamos, nosotros sabemos que hay una curva, se traza uniendo por lo menos 2 puntos. Uno ya conoce, voy a salir un momentico de acá, uno ya conoce el equilibrio del mercado, 3 y 15, lo conozco, pero yo no conozco, ¿sí? El otro punto con el cual, si logro coger, aquí yo no conozco el otro punto, ¿sí? Yo no conozco sino el punto de equilibrio, ahí. Entonces, ¿cómo hago yo para hallar ese otro punto que me permite a mí? Me tocó un tricito. ¿Cómo hago yo para hallar ese otro punto con el cual yo voy a unir los 2 puntos si yo conozco solamente uno?
que es el equilibrio. Yo no sé si me va a dar acá, o 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 me va a dar acá. No sé. Tengo que hallar el punto en donde mi curva de demanda cruza el eje de los precios. Tengo que hallarlo. ¿Cómo lo hallo? Para poder cerrar la figura geométrica, porque ya cerrando la figura geométrica puedo calcular ese excedente. ¿Cómo lo hallo? Vuelvo otra vez a la ecuación, porque en la ecuación uno tiene, a ver si puedo insertar aquí un puntico. Nosotros necesitamos hallar en un punto acá, que no sabemos a dónde nos va a unir con este otro punto que es el de acá. Duplicamos este. Este punto lo conocemos, punto de equilibrio. No conocemos el otro punto. ¿Cómo sé? Si yo tengo conocimiento de que para unir dos puntos y trazar la curva de demanda, debo encontrar el punto sobre el eje de los precios, ya tengo ahí la otra coordenada. ¿Cuál es? ¿Cuál es el valor de Q en cualquier parte de este eje de precios? ¿Cuál es el valor de Q? Recuerde que las coordenadas son precio y cantidad, P y Q. ¿Conocemos el valor de Q? ¿Cuánto será el valor de Q aquí? Ahí es 0, ¿no? ¿Y el de precios? 0. ¿Cuánto será el valor de Q aquí? 15. No, 15 es aquí. 0. 0. Porque si yo muevo, aquí sería precio 3 y Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, hasta llegar a 15. Pero mientras esté sobre el eje, Q es 0. Aquí podría ser 4 y 0, 5 y 0, 6 y 0. Como no conozco el 6, pero sí conozco Q, entonces yo cojo mi ecuación de demanda, que es Q igual a tanto menos tanto P, ¿sí? No conozco P, pero conozco Q, entonces yo empiezo a despejar. Ya no voy a decir QD, o sea, cantidad de demanda, ya la conozco, es 0, entonces será 0 igual a la ecuación y despejo P. Obviamente para hacer esto yo tengo que recordar mis conocimientos de álgebra básica, ecuaciones de primer grado y despeje de ecuaciones. Porque sabiendo yo que el punto que necesito está sobre el eje de las cantidades, el eje de las cantidades 0, y no conozco P, yo despejo P. Tengo 0 igual, viene la ecuación, despejo P, ¿sí? Y ya encuentro el otro punto. Y encontrando el otro punto, encuentro que cierro el eje y encuentro que me da un triángulo. ¿Cuál será entonces, en este ejemplo, el excedente del consumidor? Todo lo que está por encima del equilibrio es el eje del consumidor. 3. ¿Qué ven por encima? Geométricamente, ¿qué ven por encima del equilibrio? Por acá encima. Todo eso que está en naranja. ¿Qué es?
no. Un triángulo. Dije que el excedente es toda esta área. Todo esto es el excedente del consumidor. Todo lo que encierra el área de esta es el excedente del consumidor. El excedente del consumidor no está acá, ni acá, ni acá. Está dentro de esta área. ¿Sí? Porque esta es la curva de demanda, este es mi eje y este es el equilibrio del mercado. Todo esto es excedente del consumidor. ¿Cuál sería el excedente del consumidor? ¿Qué área veo yo ahí? En naranja. ¿Esa es el área de un qué? ¿Un cuadrado? ¿Un hexágono? Un triángulo. Un triángulo. Entonces, todo lo que está dentro de este triángulo es el área del consumidor. Matemáticamente, ¿cuál sería para este ejercicio que están viendo ahí? El precio. No, de una cantidad. 100, 150, 80, 20, 5. ¿Cuál sería? Porque es que el excedente se da en valor. ¿Cuál sería? 2. Pues podría hallar el área del triángulo. Obvio. Si el excedente al consumidor es todo lo que está dentro de ese triángulo naranja, ¿sí? Y me dicen, haya el excedente del consumidor, sabiendo que tengo un triángulo que tiene una base de 15, ¿sí? Esta es toda la base, va de 0 a 15, esta es la base, y tengo una altura de 3, de 3 a 6 es 3, entonces, ¿cuál es la fórmula del área del triángulo? Base por altura sobre 2. Correcto. ¿Ven lo fácil? Tengo un punto de equilibrio, necesito hallar otro punto, utilizo la ecuación del equilibrio de la demanda, ¿sí? Reemplazo cantidad 0 en esa ecuación para poder despejar P y hallo el punto con el cual voy a unir el punto de equilibrio con el precio que hallé. Cierro el área porque es por encima de ese equilibrio y esa área la puedo cuantificar con la fórmula del triángulo, base por altura sobre as. Conclusión, ¿cuál es el excedente consumidor en este ejercicio? 22.5. 22.5. 22.5. Así de sencillo. Es que hay que hallar el excedente del consumidor allá en el ejercicio. Ahora, sabemos que todo lo que esté por debajo, ¿sí? Es el excedente del productor. Entonces, ¿qué tengo yo ahora que hallar? Un punto, ¿sí? Acá, para unir esta curva de oferta, porque yo conozco el punto de equilibrio, pero yo no sé si la corta aquí, si la corta acá, si la corta por acá, si la corta acá, ¿sí? Entonces yo tengo que hallar un punto, ¿sí? En el ejercicio le va a dar una área parecida a esta, ¿sí? Y resulta que este punto también lo hallo de la misma manera que hallé aquí, que no conocía el precio en la curva de demanda. Aquí lo que no conozco es la cantidad, pero conozco el precio. ¿Cuáles serían las coordenadas aquí? Cantidad 30, precio 0. Cantidad, precio, 30, 0. Las cantidades aquí. Precio 0, cantidad 15. Precio 0. Sí. Entonces, en cualquier parte que yo haya aquí, recuerde que es que yo tengo que hallar dónde anclar esta curva. ¿Sí? Tengo que hallar acá. En cualquier parte, el precio va a ser 0.
Entonces en la ecuación reemplazo P por C. Esa sí es más fácil de hallar, porque Q de O es igual a tanto más tanto por P. Y si P es 0, ¿sí? Es muy fácil hallar el resultado. Y entonces, a ver, cuando haya el resultado de la cantidad, ¿sí? A precio 0, entonces puedo hacer mi otra gráfica, hago la curva y tengo mi otro área del excedente del productor. Ah, que me dio un trapecio como aparece en la gráfica. Pues no me complico, hallo la área del cuadrado y hallo la área del triángulo y la sumo. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula del área del rectángulo? Que me da la impresión de que de pronto ya lo hemos olvidado. El rectángulo es base por altura. Sí, lado por lado. ¿Sí? Igual que el cuadrado, lado por lado. ¿Sí? Entonces aquí, si supongamos que aquí era 5, entonces serían 5 por 3. Y eso lo sumamos a el área del triángulo que nos dé. Y hallamos el excedente del productor. Bueno. Ahí terminamos con lo que es oferta, demanda, equilibrio del mercado y excedentes. ¿Sí? Y excedentes. Voy a hacer un regalo pequeñito. Voy a buscar la guía, o mejor, ¿qué me dice a mí el anexo 5, tarea 4? Ah, pero esta no es no es el ejercicio. ¿Sabe? Bueno, este me va a servir para el ejemplo. Sí. O lo primero que yo tengo que averiguar es precio igual. Perdónenme un minutico. Lo que yo tengo que hallar es el precio, ¿cierto? Sí. De equilibrio. Y tengo que hallar las cantidades de equilibrio. ¿Cómo hallo yo el precio de equilibrio? Porque ese es el primer dato que yo necesito, porque después, cuando llegue acá, eso es lo que necesito acá. Precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Si yo no tengo bien hallado el equilibrio, no voy a poder continuar para hacer la gráfica de la demanda y la oferta y poder hallar los excedentes. ¿Sí? ¿Cómo hago yo eso? Para hallar este precio. Porque tengo aquí el precio sin conocerlo en demanda y no tampoco conozco el precio en la oferta. ¿Sí? ¿Ustedes ya vieron el material de apoyo? Sí, Ahí señor. habría que igualar la cantidad de demanda con la cantidad de oferta. Sí. En el material de apoyo lo referencio porque allá hay un documentico explicando qué es el equilibrio del mercado con un ejercicio práctico de cómo hallar el equilibrio del mercado. ¿Sí? Por eso siempre hay que estudiar todos los recursos de aprendizaje que le damos. Y allá lo que nos enseñan es que se halla a partir de igualar. ¿Por qué? Porque a nosotros en álgebra nos dijeron que cuando tenemos dos ecuaciones de primer grado con la misma incógnita, esa incógnita la despejamos fácilmente igualando. El resto ya es ejercicio de hacer los cruces para dejar P a un solo lado, sumas, dividas, multiplicaciones, lo que haya que hacer,
para llegar al precio. Y cuando tengan el precio, ¿sí? Ese precio lo vamos a reemplazar entonces aquí y acá, y ambas ecuaciones de demanda y oferta nos tiene que dar la misma cantidad. Si no nos da la misma, vayamos en despejar el precio. Hoy es la explicación conceptual, no vamos a desarrollar, todavía tienen recursos de aprendizaje que estudiar y leer, ¿sí? Para que empiecen ustedes a desarrollar los ejercicios, a explicar los conceptos primero que todo, para saber que, demostrarnos que comprendieron qué es ley de demanda, qué es ley de oferta, qué es equilibrio del mercado, qué son las elasticidades. Comprendiendo los conceptos, podemos desarrollar ya en la práctica los ejercicios para que empiecen a realizar los avances y nosotros decirles va bien, ¿lo entendieron, no lo entendieron? Vuelve y retoma el estudio porque no ha comprendido bien el concepto, en fin. Bueno. No se angustien tanto por los ejercicios, preocúpense por estudiar. El ejercicio no es sino saber un poquito de matemática. Bueno. Elasticidades, que es el otro tema. Resulta y pasa que en microeconomía hay un temita que se llama las elasticidades. Hay 3 tipos de elasticidades de la demanda y existe una elasticidad en la oferta. Los 3 tipos de elasticidad de la demanda son la elasticidad precio, la elasticidad de ingreso, ¿sí? Y la elasticidad cruzada. Y vamos a ver los conceptos, aunque el ejercicio tiene que ver con creo que es con la elasticidad de ingreso. ¿Qué les indica que como que ya oí eso del ingreso, del precio y la elasticidad cruzada? ¿A dónde lo vimos? Pues aquí. Ingreso, precio y esto es cruzada, porque es que ante un cambio en el precio de un bien sustituto determina la cantidad de demanda del bien relacionado. Como aquí supimos que estos son los factores que hacen que se demande más o se demanden menos, nosotros podemos medir esa variación de que se demande más o que se demande menos. Y la medimos a través de medir la elasticidad, porque es un valor numérico el que vamos a hallar midiendo la elasticidad. Y no es otra cosa que cuando hablamos de elasticidad precio es medir qué tanto varían las cantidades demandadas al variar el precio. ¿Qué tanto varían las cantidades demandadas al variar nuestros ingresos? ¿Y qué tanto varían las cantidades demandadas al variar el precio de un sustituto o al variar el precio de un complementario? Y eso es lo que nos dice la teoría sobre las elasticidades. Por eso, la elasticidad se entiende como la variación porcentual de una variable con respecto a la otra. En este caso es la variación porcentual de la cantidad demandada, ¿sí? Ante o en relación con la variable precio, que tanto varía. Y nos da un resultado, que cuando ese resultado es mayor que 1, decimos que ese bien tiene una elasticidad elástica. Que cuando el resultado de medirlo nos da 1, decimos que es un bien con elasticidad unitaria, y que cuando es menor que 1, decimos un bien con elasticidad inelástica. Comprendiendo un poco eso, sabemos que si es mayor que 1 quiere decir que la variación porcentual de las cantidades es mayor que la variación porcentual en el precio. Eso nos da mayor que 1. Cuando la variación porcentual, porque cualquier número, aquí por ejemplo, 1.1 dividido en 1, ¿sí? La variación porcentual de la cantidad es mayor que el precio y me da 1. Pero si la variación porcentual es menor que el precio, pues me va a dar menos de 1. ¿Sí? Eso lo entendemos matemáticamente.
No es lo mismo dividir 2 en 1, que me da 2, que dividir 1 en 2, que me da 0,5. Bueno, pueden utilizar la fórmula del ejercicio a partir de medir la variación porcentual de la cantidad de precio y relacionándola o dividiéndola sobre de la cantidad de la variación porcentual de la cantidad, dividiéndola o relacionándola con la variación porcentual en el precio. O pueden utilizar esta otra fórmula, que a veces para algunos es más sencillo, que es donde nosotros hacemos esa relación. Q2 y Q1 significa la cantidad inicial y la cantidad final. O sea, es la variación. Si antes tenía 1000 y ahora tengo 1200, pues será 1200 menos 1000, ¿cierto? Y aquí sería 1200 más 1000. Porque si varió de 1000 a 1200, pues ya tenemos esa cantidad 1 y esa segunda cantidad. Y lo mismo pasa con los precios. Si el precio inicial era 1000 y ahora bajo a 500, entonces tengo precio 1 y precio 2. Y pueden utilizar esta fórmula. Porque el ejercicio nos indica a nosotros que hay que... ok, no recuerdo si es esta, ¿sí? No, este no es el ejercicio. Pero en este ejercicio nos dice, por ejemplo, los ingresos, ¿sí? Pasaron de 2.800 a 3.360 y la cantidad pasó de 4 a 6. Entonces nosotros vamos a tener aquí cantidad 2, 6, cantidad 1, 4 y midiéndolo porcentualmente, ¿cuánto es la variación de 4 a 6? Un porcentaje. Así, abuelo de pájaro, pueden ver porcentualmente en qué porcentaje subió de 4 a 6. ¿Cuál fue la variación? 2. 4 más 2, 6. Entonces, 2, ¿qué proporción es de 4? La mitad, 50%. Entonces, si yo sé que, hacia abuelo de pájaro, sé que la variación porcentual de 4 a 6 es del 50%, porque 5 por 4, 20, ¿sí? Subía 6. Entonces, puedo hacerlo con la fórmula de variación porcentual. En este caso, sería 3.360 relacionándolo en qué porcentaje subió 2.800 para que me diera 3.360. O puedo hacerlo con la fórmula que está aquí. Esta presentación yo se las incluyo el lunes que le envíe el enlace de grabación, que lo suba a los canales de YouTube y donde se va a publicar. El lunes le mando el enlace de grabación a todos, a los asistentes de hoy y y a los que no asisten, obviamente, con esta presentación. ¿Entendido qué es elasticidad-precio? ¿Para qué me sirve a mí la elasticidad-precio medirla de un bien? Para tomar decisiones comerciales. Las ofertas que uno ve, las promociones que uno ve, ¿sí? Son basadas en este ejercicio. Porque yo llego y varío el precio y miro si la cantidad que voy a vender es mayor que lo que varía el precio. Porque eso significa que voy a ganar más. Mi ingreso va a ser mayor. No tiene sentido que yo baje los precios un 30% y mis cantidades apenas aumentaron de venta un 20%. Tiene sentido que sea elástica, que si yo disminuyo el precio un 30%, las cantidades, esa reacción en las cantidades, esa variación en las cantidades que se van a demandar, tiene que ser por encima de este 30%. Si no, no tiene sentido hacer la promoción. ¿Sí? Entonces hay bienes que son elásticos, hay otros bienes que no son elásticos. Por ejemplo, los de primera necesidad. Uno puede bajar el precio de un bien de primera necesidad, ¿sí? Y no necesariamente me dará elástico que aumente en la misma proporción que yo varíe el precio, que me varíe la cantidad demandada, ¿sí? Y eso es lo que van a determinar ustedes en el ejercicio. La de las, creo que no es la del precio, pero es la de la demanda. Ahora miremos, pues también es conocida como elasticidad renta. Pero es lo mismo, mide el grado en que la cantidad de demanda de un bien responde a una variación de la renta o el ingreso. ¿Cómo se calcula? Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Sí?
Nosotros podemos decir que esta cantidad de demanda, la variación en la cantidad de demanda está en relación a la variación en el ingreso. Entonces, cuando la variación en la cantidad de demanda es mayor que la variación en ingreso, pues me va a dar un resultado mayor que 1. También la puedo hacer con esta otra fórmula. Esta otra fórmula lo que me dice es que la cantidad 2 menos la cantidad 1 dividido en 1, y eso lo divido en el ingreso 2 menos los ingresos 1 dividido en el ingreso 1, me da el resultado. ¿Cómo clasifico yo los bienes según ese resultado? De más abajito. Si el resultado es menor que 0, hablo de que es un bien inferior. Si el resultado es mayor que 0, hablo que es un bien normal. Pero los bienes normales hay de dos tipos: los que tienen como resultado entre 0 y 1, que los conocemos como bienes de primera necesidad, o si el resultado supera a la unidad, es mayor que 1, pues hablamos del bien del U. Una vez resuelvan ustedes el ejercicio a través de cualquiera de estas dos, perdón, de estos dos modos, van a determinar qué tipo de bien es el del ejercicio. Bueno, ¿dudas, inquietudes? ¿Ninguna? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Oigo bien. Bueno, ¿dudas o inquietudes? No, señor, todo bien de mi parte. Oh, bien. Entonces tenemos claro qué es lo concepto de la elasticidad. La elasticidad de medida son variaciones. ¿Cómo varía la cantidad de demanda? Cuando es frente a la variación en los precios, y eso se conoce como elasticidad precio de la demanda, y que depende de el resultado. Podemos hablar que los bienes pueden ser de elasticidad elástica, unitaria o inelástica. Elástica cuando el resultado es mayor que 1, inelástica cuando es menor que 1, y unitaria pues obviamente cuando es igual a 1. Que la elasticidad de ingreso es cómo varía, es medir esa variación de las cantidades demandadas ante una variación en el ingreso. Y que al medirlo, si el resultado es menor que 0, hablamos de un bien inferior. Quiere decir que un bien inferior quiere decir que a medida que aumentan los ingresos, disminuye la cantidad de demandada. O que si es mayor que 0, quiere decir que a medida que aumenta el ingreso, aumenta la cantidad demandada. Pero cuando ese aumento es pequeño, entre 0 y 1, son los bienes de primera necesidad que no reaccionan tanto. Me explico. Si a uno le suben el ingreso, uno de pronto compra un poquito más de carne, pero no mucha. Pero sí lo que puede aumentar mucho por encima de uno pueden ser los viajes, comprar artículos suntuosos, ¿sí? Bueno, entonces, por eso, cuando es mayor que 0, hablamos de un bien normal, de primera necesidad, o si ese valor mayor que 0 es mayor que 1, hablamos de un bien de lujo. A veces me preguntan, bueno, entendemos lo de los bienes normales, pero ¿cuáles podrían ser, por ejemplo, los bienes inferiores? Estos que a pesar de que le aumenten los ingresos, uno compra menos. Pero, ¿nos va a decir algo? Doctor, en este caso los de primera necesidad. Eh, Pueden haber algunos de primera necesidad, que a medida que aumentan los ingresos, uno compra menos. ¿Cuál? Como un carro,
Un carro no es de primera necesidad, pero de necesidad es lo que tengo yo que comprar todos los días para sobrevivir. Yo digo como los alimentos, la Pero ¿cuál papa. alimento? Puede haber. Por Digo que ejemplo, pronto puede ser la La papa, carne. la carne, ya se lo dije. Arroz. o sea que, supongamos, de estrato 1 al 6, va aumentando los ingresos y a medida que aumentan los ingresos compran cada vez menos papa, menos papa. El estrato 6 ya no come papa. ¿Vale o no vale? No, esa Oh, es de primera necesidad, se consume todos los días, ¿no? sí, Está en el menú. yo siempre doy un ejemplo de un producto que ha sido clásico, aunque esa clasificación de bien inferior ha ido cambiando, porque ese producto ha venido desarrollándose cada vez más, y es la panela. La panela, yo tuve oportunidad de trabajar en un centro de investigación aquí en Santander, muy famoso en todo el país, que se llamaba el CIMPA, que era un centro de investigación en, en convenio con Holanda, y eso ya hace cerca de 30 años, cuando la panela era un producto supremamente atrasado y artesanal. La panela, para que ustedes tengan una referencia en un supermercado, en esa época estaba en un cajón grande de madera, en el último rincón del supermercado, toda amontonada, botada ya. No es como hoy la conocemos que está empacada individualmente en varias presentaciones. No, eran bloques cuadrados botados al lado de un cajón que era de papa. Y la panela tenía que uno allá meter la mano y empezar a escoger porque estaba partida, estaban algunas húmedas, cucarachas, ratones, hormigas, totalmente desnuda. Era un producto que en ese momento del estudio que hicimos determinamos que era un bien inferior porque a medida que aumentaba el estrato social, te dejaban de comprar panela. Entonces, estrato 1 o 2, ¿sí? Compraba la panela porque era muy básico, pero a medida que la gente buscaba otros edulcorantes y otros alimentos, porque la panela básicamente no tanto es un edulcorante, o sea que endulza, sino también es un alimento, ¿sí? Encontraba sustitutos y era un bien inferior. De hecho, esa investigación la hice con otros economistas de determinar que era un bien inferior para proponer desarrollos tecnológicos de las presentaciones de la panela y de empaques. Entonces empezó a investigarse la panela pulverizada, la panela en forma de pastilla, empezamos a desarrollar todo esto y se le dio un vuelco, entre otros cambios tecnológicos que se hizo a toda la agroindustria panelera para sacarla de ese atraso a esa agroindustria. Y era un bien inferior porque a medida que aumentaban los ingresos, la gente dejaba de comprar panela. Hoy no, hoy ya los estratos ahí la encuentran panela que saborizada, panela pulverizada. El otro problema por la cual yo, por ejemplo, hicimos en todo el país, a través de las oficinas del ICA en todo el país, 13.000 encuestas de hogares sobre el consumo de panela. En los estratos altos, le decíamos, ¿por qué no compra panela? Le decía, primero, porque es antigénica. Segundo, porque yo no me voy a dañar mi cocina integral con una piedra para poder partir la panela, ¿sí? Entonces dijimos, la panela tenemos que hacerla más dosificable. En presentaciones, por eso se desarrolló la forma de pastilla de chocolate, la forma pulverizada, que la gente pudiera no necesariamente tener la piedra en la cocina para romper en 6 pedazos ese bloque cuadrado de panela como se conoce hoy. Entonces, eso nos llevó a desarrollar nuevas formas de presentación, los empaques en termoencogido, todas las cosas. Hoy en día ya seguramente ya no es un bien inferior, ya no tendrá esas connotaciones. Tengo una mano levantada por aquí y no, ya la bajo. Cristian, que no la ha bajado desde que la levantó, pero bueno. Entonces, ese es un buen ejemplo de un bien inferior, que a medida que aumentan los ingresos disminuye la cantidad demandada de un bien. Bueno, un poquito para contextualizar más allá de la teoría económica en la realidad, cómo se utilizan la medición de las elasticidades. No olviden, el trabajo es individual y el trabajo
trabajo es original. El trabajo es individual y el trabajo es original. En sus propias palabras, elaboren la definición de los conceptos. Desarrollen los ejercicios sin pedirle a nuestro ChatGPT que nos haga los ejercicios. ¿Sí? No se extrañen que de pronto uno tenga las herramientas para detectar que es otro mecanismo o otras personas a quienes les gusta de pronto pagar para que les hagan los trabajos, detectar eso y terminen anulados. Pero la anulación es lo de menos, que no aprenda. Como lo dije al principio cuando abrí esta presentación, aprendizaje autónomo es que yo soy responsable de mi aprendizaje y el aprendizaje es mi herramienta que me empodera a mí en el mercado laboral. Así de sencillo. ¿De qué sirve tener un cartón colgado si no tengo empleo? Porque no sé, porque no aprendí. Preguntas sobre el ejercicio. Lean bien la guía. Créame que pierden, así sean 3 puntos, 5 puntos que pierden por la estructura del trabajo porque no leen la guía. Introducción, tabla de contenido. Un objetivo general, 3 objetivos específicos. ¿Sí? O 4, 5, dependiendo de las tareas. ¿Cuántas tareas tengo? Una tarea, definir los conceptos de el mercado. Segunda tarea, comprender y calcular el equilibrio del mercado. Tercera tarea, calcular y comprender qué son los excedentes. Allá llevo cuántos objetivos específicos. El de desplazamiento de la curva, el de las elasticidades. Entonces tengo varias tareas y tengo varios objetivos que son todos de aprendizaje. El desarrollo del trabajo, conclusiones. Una conclusión por cada objetivo. Van enlazadas. Si yo el primer objetivo fue comprender los conceptos del mercado, tengo que concluir si los comprendí y los aprendí o no. ¿Sí? Yo no puedo decir objetivo, comprender los conceptos del mercado, conclusión del primer objetivo, que el mercado está muy caro, esta semana salí a comprar y todo subió de precio. No puedo, tengo que conectarlo con lo que yo propuse, con mi objetivo es lo que yo me propongo con el trabajo. Y debo concluir si lo logré o no logré eso que me propuse. Referentes bibliográficos con normas APA, ¿sí? En la guía está cómo es la estructura, tipo de letra, bueno, todo con normas APA. Encuentro unos trabajos, uno que, ay, Dios mío, yo no sé de dónde sacan unas letras grandísimas, como 14, 15 de tamaño, tal vez para agrandarlos. Profesor, si me ve muchas hojas, me va a calificar mejor, pero no sé con qué criterio hacen unos trabajos de una estructura que realmente, digo, hombre, no sé, algunos son de primer matrícula, otros serán de segundo, tercero, de administración, contaduría. Ya tenemos que manejar académicamente la presentación de los trabajos. Son recomendaciones. Bueno, tuvimos creo que 19 participantes. Ya vamos en 17. Dudas e inquietudes que no quedaron de pronto resueltas hoy porque todavía no han abordado todo, porque de pronto no lograron comprender bien y entender bien lo que hablamos hoy. Entonces van a tener que repasar nuevamente la grabación de esta web conferencia. De pronto cuando veamos el CIPAS de primera matrícula voy a afianzar más los conocimientos, dudas e inquietudes que podré exponerle a mi tutor a través del foro de aprendizaje o los correos. Ya saben que estamos de la mano de ustedes, que quien se preocupa porque tenga esa disposición a que nosotros le hagamos el acompañamiento académico, ¿sí? Va a lograr mayor aprendizaje y un mejor trabajo. Ya la calificación va a ser el resultado de lo aprendido. Pero estamos ahí, proporcionándoles 3 momentos sincrónicos, proporcionándoles material de apoyo, proporcionándoles material bibliográfico y proporcionándoles acompañamiento permanente para orientar todo el aprendizaje. Estamos a
11, 12 días de entregar ese trabajo, o sea que todavía hay tiempito, pero no lo dejen para última hora. Entre más rápido acaben, mejor, porque ya van a poder abordar la última tarea que no va a ser sino de una semana, del 1 al 7 de agosto. No es una tarea difícil, son 3 preguntas tipo SABEPRO, que inclusive en la medida que termine esta tarea 4 ya pueden irla teniendo lista para tan pronto se abra el foro. Esa última tarea no va a tener mucha retroalimentación porque no tiene sentido que me presenten la primera pregunta y sea la A y me dijeron la B, yo le diga no, está equivocado, y luego me dice, será la C, yo le diga no, y será la D, tampoco, entonces por conclusión es la A. ¿Sí? Eso es como un examen final porque toca los 3 temas de las 3 unidades, pero no vamos a tener mucha retroalimentación. Más allá de decirle, retome nuevamente los conceptos de la unidad 2, retome nuevamente los conceptos de la unidad 1 porque no están. ¿De acuerdo? A estudiar juiciosos, hacerlo prontamente, resolver todas las inquietudes a través del Teams o a través de los correos o a través del foro. Bueno, no me queda más que desearles una feliz noche, si no hay nada más inquietudes, agradecerles la asistencia. El lunes tendrán la grabación de la web en su correo interno, el correo institucional y en el foro de aprendizaje y en el foro de noticias del curso. Ok, sí, señor. Muchas gracias, tutor. Bueno, muchas gracias para todos. Regálenme cámaras para que quede en el registro final antes de cerrar la grabación. Siempre es bueno en estos momentos sincrónicos prender las cámaras todo el tiempo, ojalá. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la plataforma. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego.